Hola a todos, mi nombre es Sabrina, algunos ya me conocéis y bueno, soy graduada en Relaciones Internacionales con un máster en Estudios Árabes Islámicos y también soy socia de honor del Club de Debate de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo primero de todo, quería agradecer muchísimo a la palestra a que tomara la iniciativa de realizar este vídeo e invitarme. Este vídeo lo que pretende es un poco ayudar a todos los debatientes y a toda la comunidad en general de debate a que conozca un poco más el Islam, los países musulmanes y sobre todo a que les ayude a no caer en generalizaciones, como hemos ido viendo a lo largo de algunos torneos de debate, así como caracterizaciones que son erróneas. Entonces pretendo un poco introduciros cuáles son los conceptos básicos o algunas cosas que no son tan conocidas pero que son sustanciales a la hora de tener que debatir sobre determinados acontecimientos o determinadas cuestiones relacionadas con este mundo, ¿vale? No quiero entrar a hablar de detalles en específico y continuar, pero creo que va a ser un taller muy completo porque voy a pretender que sepáis tres cosas fundamentales. La primera, cómo son los musulmanes y qué es lo que verdaderamente sienten, piensan o creen. La segunda, cuál es la relación que existe entre la ley y el Islam per se, es decir, qué es la Sharia como tal de la que tanto se habla y cómo se tiene que debatir acerca de esto en cualquier tipo de conversación o en cualquier tipo de torneo. Y en tercer lugar, cuál es la relación que existe entre la política y el Islam, es decir, el islamismo. Tanto los partidos políticos que consideran que efectivamente tiene que haber una presencia de la religión dentro de las instituciones y dentro de estos países, como, en segundo lugar, el islamismo insurgente, ¿no? Que son aquellos grupos terroristas que todo el mundo conoce, pues un poco de dónde nacen y cuáles son las principales diferencias y cuáles son sus objetivos de cara a no caer nuevamente en generalizaciones que puedan pues herir los sentimientos de determinadas personas o banalizar mucho cuál es la situación en concreto, ¿vale? Dicho lo cual, voy a tratar de ser como súper directa con absolutamente cada una de las cosas y cualquier tipo de pregunta más específica que podáis tener, pues como siempre podéis comentar, podéis mandarme un correo electrónico o cualquier cosa porque estaré súper contenta de poder ayudaros en ese sentido. Este vídeo, nuevamente, no pretende deciros cuáles son los argumentos a debatir en un sentido o en otro. No creo en ese tipo de debate, sino que es una fuente de conocimiento para que la tengáis de cara a preparar pues, vuestros case files, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho lo cual, lo primero de todo, ¿qué es el Islam y en qué creen los musulmanes y cómo son como tal? ¿Vale? El primer bloque. Vale, el Islam surge hace 1441 años, surge en Arabia y básicamente es una religión monoteísta cuyo dios es Alá y cuyo profeta es Mahoma, es decir, el mensajero. Alá, es decir, el dios de esta religión, le da a Mahoma paulatinamente, es decir, poquito a poco, la revelación en forma de libro, que es el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán en este caso, ¿vale? Entonces, esto es como lo principal que tenemos que conocer. Dentro del Islam, todos los musulmanes creen, no obstante, en el resto de los profetas conocidos, es decir, creen en Abraham, creen en Moisés, creen en Jesús, etcétera, etcétera, pero consideran que el adecuado y el que trae la última de las palabras y la última de las modificaciones de las religiones monoteístas, es decir, judaísmo y cristianismo, es Mahoma y por ende trae las actualizaciones como tal y es la religión que se debe de seguir. No obstante, los creyentes básicamente pues creen como en todo lo que os he dicho. ¿En qué se fundamentan o en qué creen o cuáles son los valores en concreto de los musulmanes? Son 5 en concreto. Estos 5 son comunes a todos y cada uno de los musulmanes. Son 5 mandamientos, ¿vale? El primero de los mandamientos es creer en Dios y en Mahoma y en todos los profetas, ¿vale? Es decir, la fe per se. El segundo de ellos es rezar. El tercero de ellos es hacer el Ramadán, ¿vale? Que es un mes musulmán que al mes consiste básicamente en ayunar, ¿vale? En ayunar pues las horas del día y luego pues para ponerse un poco, o sea, es muy muy importante porque básicamente lo que pretende es que la comunidad musulmana se ponga en el lugar de aquellas personas que no tienen nada que comer y que sepan que, o sea, y que reflexionen acerca de un poco lo materiales que somos y también un poco pues dar importancia a la espiritualidad durante esas horas en las que no se come, en las que tampoco se tienen relaciones sexuales, en las que no se bebe, etcétera, etcétera, ¿vale? El cuarto de ellos es dar dinero a los pobres. Esto es un porcentaje en concreto, es en torno al 3% de una cantidad económica que cada musulmán puede tener durante un año y que a lo mejor pues no ha tocado, ¿no? Imagínate que yo tengo ahorrados 1.000 euros durante un año y esos 1.000 euros pues no los he tocado, ese 3% debería de ir a una familia pobre para ayudarlas y es súper importante. El quinto de los mandamientos es ir una vez en la vida de peregrinación a la Meca y hacer como todo el recorrido de la Meca a Medina, que son 2 ciudades en Arabia Saudí y son muy importantes para los musulmanes porque ese fue el recorrido que realizó el profeta para predicar el Islam, ¿vale?
Dicho lo cual, estos son como los valores fundamentales que tienen como todos los musulmanes, y luego pasamos un poco a cuáles son las ramas dentro del Islam y por qué surgen estas ramas en concreto, ¿vale? Esto es importante porque en muchas ocasiones hablamos mucho de chiíes, de suníes, pero no sabemos un poco de dónde proviene y cuáles son las verdaderas implicaciones que existen. Digamos que después de la muerte del profeta hay una especie de debate dentro de la sucesión que tiene que tener el líder de los musulmanes de esos territorios, ¿no? Se había propagado el Islam como tal, había una comunidad muy grande y se necesitaba tener un gobernante. Ese gobernante hasta ahora era Mahoma. Y existe una discrepancia dentro de la comunidad musulmana. Los suníes optan porque esta persona sea elegida por los sabios, ¿no?, del Islam y los que han estado cerca del profeta para elegir a la persona más adecuada. Los chiíes lo que optan precisamente es que la persona que tiene que ocupar el puesto de líder de la comunidad musulmana ha de tener una relación directa familiar con el profeta. ¿Cuál es el problema? Mahoma no tiene hijos, pero sí que tiene un primo que se llama Ali, que también es esposo de la hija de Mahoma, y por ende sí que tiene como una relación familiar con él, tiene que ser el líder. Entonces, dentro de esta discrepancia surgen pues enfrentamientos, guerras, etcétera, etcétera, hasta saber quién es el último en concreto o quién es la persona que ha de gobernar. Hay mucho, o sea, se alternan bastantes decisiones, esto no es como tan importante que lo sepáis, pero básicamente, o sea, como que hay 3 personas de los suníes, luego viene Ali, luego de repente pues como que lo asesinan y viene otra persona, ¿vale? Pero esto es un poco el origen en concreto de esta diferenciación entre chiíes y suníes. ¿Hay más ramas dentro del Islam? Sí. Dentro de los propios suníes hay otras ramas, dentro de los propios chiíes hay otras ramas, pero aparte también existen otras, como por ejemplo los sufíes, que son algunos que, o sea, en plan, son un grupo de una rama, o sea, son una rama dentro del Islam que no es muy conocida, pero que también mezcla un poco el misticismo y se considera que, bueno, que las prácticas que hacen también vienen un poco de la herencia de las tribus anteriores que había antes de que se propagara el Islam, ¿no? Y como que es una mezcla de ambas cosas. Pero bueno, esto tampoco es importante. O sea, pero es para que sepáis que existen como muchísimas diferenciaciones y que el origen es muy, muy, muy antiguo. Ahora bien, importante, ¿cómo se materializan estas diferenciaciones a día de hoy? ¿Vale? Es importante saber que dentro de las comunidades per se, dentro de los chiíes, los suníes, etcétera, etcétera, no existe a la hora de practicar una gran diferenciación que vaya más allá de determinados detalles. Os pongo un ejemplo como muy práctico, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de nosotros hacer el Ramadán, los suníes lo que verdaderamente realizan o cuando comen es precisamente cuando es la hora del Magreb, es decir, cuando hay un atardecer. Los chiíes, por ejemplo, consideran que hasta que no hasta que no desaparece la luz del sol no pueden comer, ¿vale? Esto es un poco una tontería, pero para familiarizaros un poco con cuáles son las pequeñas diferenciaciones. También un poco pues en cómo vestir en concreto para rezar, etcétera, etcétera, pero son como pequeñas cosas o acepciones, ¿vale? Entonces, dentro de la comunidad como tal, o sea, no existe un conflicto per se entre chiíes y suníes dentro de determinados territorios, porque en muchos países han convivido a lo largo de la historia y no hay una diferenciación per se o un conflicto per se que les haga estar como unos contra otros, porque las diferencias son mínimas. Ahora bien, hay países que son chiíes y países que son suníes que actúan en bloque. Los países chiíes, Siria, Irak, en este caso Irán, ¿vale? Y sí que es cierto que tienen, bueno, Yemen tiene un gran porcentaje y sí que es cierto que actúan en un determinado bloque, pero también están muy influenciados por cuestiones políticas, ¿vale? En plan, cuáles son sus relaciones con el resto de los países, cuáles son los recursos que tienen, cuál es su percepción acerca de las relaciones internacionales que quieren llegar a tener. Y luego están pues un poco los suníes, ¿no? Que también son pues Arabia Saudí, países como por ejemplo Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que ahí existe como una especie de diferenciación y sí que es cierto que en los debates, para hablar de que existe un enfrentamiento entre chiíes y suníes, tenemos que ir un poco más allá y no presuponer que la gente como que se mata dentro de los países, porque esto es totalmente falso, sino sí que es cierto que hay determinados intereses políticos de determinados países que a lo mejor son que tienen una mayoría u otra, o que tienen una representación gubernamental de una rama u otra y que tienen sus propios objetivos y es importante tenerlo en consideración, ¿vale? Eso por el primer punto. Y luego, una cosa como súper importante a tener en cuenta es que
dentro de las diferenciaciones a las que podríamos analizar, una de las mayores, sobre todo a día de hoy y después de la revolución islámica de Irán, es que sí que es cierto que los chiíes en Irán, ¿vale? Que son los duodecimanos, ¿vale? Esto es otra rama, pero sí que es cierto que una de las diferencias es que sí que consideran que existe una autoridad o es lo más parecido a una autoridad religiosa dentro del Islam. En el Islam no hay autoridad religiosa, es decir, no hay papa, no hay una persona que te diga cuál es la doctrina que se tiene que seguir. No, es muy interpretativa por parte de los musulmanes, pero sí es cierto que dentro de Irán se constituye un estado basado, o sea, un estado islámico, ¿vale? Dentro de las categorías gubernamentales en Irán, y sí que se reconoce como que el ayatolá no deja de ser pues como una persona que podría ser no tanto representante de Dios en la tierra, pero que sí que tiene como unos poderes religiosos súper importantes y que como que sí que podrían determinarse o denominarse como una especie de autoridad dentro de la religión de ese determinado estado, ¿vale? Por último, para tener en cuenta con respecto a las musulmanes per se, no se puede caracterizar a los musulmanes, al igual que no se caracteriza con el resto de religiones, sin tener en consideración el contexto cultural y social, ¿vale? Esto es tremendamente importante. ¿Por qué? No se puede caracterizar al típico musulmán, o sea, a un típico musulmán, analizando o hablando de cómo sería un musulmán en Arabia Saudí, a cómo sería un musulmán en Egipto, a cómo sería un musulmán en Túnez, a cómo son los musulmanes en Europa. Porque siempre, 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 al igual que cuando analizamos cualquier otra religión, están condicionados o su forma de actuar o sus creencias siempre van a estar condicionadas o influidas por, uno, cuál es la clase social a la que pertenecen. Es decir, una persona que a lo mejor es de una clase social más alta, que ha tenido unos determinados estudios, es probablemente mucho más diferente a la persona que no tiene estudios y que ha estudiado precisamente religión dentro de las pequeñas mezquitas, etcétera, etcétera, y entonces como que tiene una concepción de religión un poco más diferente o un poco más arraigada. También el contexto cultural influye muchísimo. No es lo mismo una persona europea, ¿no? Que a lo mejor ha convivido y que tiene una determinada influencia para con la religión, que una persona pues, que a lo mejor se encuentra en un estado que es directamente, o sea, que es oficialmente musulmán y que a lo mejor tiene unas determinadas restricciones, ¿no? Entonces, a la hora de caracterizar, hay que analizar muy, muy bien de quién estamos hablando y cuáles son las cosas que tienen en común, porque las cosas que tienen en común son básicamente las creencias de las que yo hablaba previamente, pero siempre, siempre, siempre va a haber una determinada influencia con respecto a las condiciones que tiene esa determinada persona con respecto a su entorno. Un ejemplo muy práctico es el de los conocidos como ¿no? musulmanes ateos, ¿no? Dentro de los países europeos o dentro de los países o sea, cuyos musulmanes son jóvenes y que ha habido como diferentes generaciones, hay veces que hay que diferenciar entre qué es la cultura y qué es la religión per se. Existe un fenómeno también de determinadas personas que sí que siguen la cultura musulmana, pero que no se consideran creyentes. Y eso también es un grupo de personas y tampoco se puede obviar que exista. Es decir, hay muchísimas ramas, al igual que existen los cristianos no practicantes, los cristianos practicantes, los católicos. Entonces, todas ellas hay que como tener en consideración cuál es el contexto como tal en cualquier tipo de debate, porque es lo más honesto para que el debate se desarrolle lo mejor posible y sobre todo para tener como argumentaciones lo suficientemente grandes en este sentido, ¿vale? Creo que no se me olvida nada del primer punto. Ah, vale, e importante, ¿vale? Es súper importante, no he dicho otra vez importante, pero bueno, es fundamental, ¿vale? Que no se mezcle, y esto es muy importante, o que en debates relacionados con la religión y con el Islam, que se haga una diferenciación entre qué es cultura y qué es religión, porque la religión está directamente relacionada con la cultura, pero en muchas ocasiones algunas pautas o algunos comportamientos que se van dando a nivel cultural o que se han dado a nivel cultural en determinadas zonas no tienen por qué ser causa directa de la religión ni viceversa. Es decir, que en ocasiones también sepamos que algunas prácticas a lo mejor que podrían considerarse, pues por ejemplo, el típico debate sobre el machismo, la influencia del machismo dentro de la religión, pues un argumento o una perspectiva que también es muy importante a la hora de poner dentro del debate es hasta qué punto existe una causa-consecuencia entre religión y cultura y hasta qué punto, o sea, como las acciones un poco como más machistas vienen directamente relacionadas con la religión, o es algo que siempre ha existido y que por ende determinadas sociedades como que todavía no han tenido como determinados cambios
y establecer un poco como esa diferenciación. Eso es un punto como importante que sí que se tiene que tener en cuenta, sobre todo partiendo de la base de que en determinados países o en determinadas sociedades esas determinadas actividades culturales no se dan o no se materializan. Entonces, pues en muchas ocasiones ha habido en debates, bueno, los musulmanes traen como sus acciones, como que traen como la actividad o porque consideran que es normal pegar a la mujer porque es parte de su religión y entonces pues aquí lo pueden propagar y es como muy malo. No, o sea, eso es demasiado, o sea, es una generalización muy grande, además es ofensiva, hay que conocer verdaderamente hasta qué punto hay determinadas cuestiones que son intrínsecas a la religión u otras afectadas un poco por la cultura. Esta sería la primera parte para tener en cuenta. Así que, en líneas generales, ¿cuáles son los valores principales de los musulmanes que comparten? 2. ¿Cuáles son los tipos de musulmanes que existen y cuál es el origen? El origen per se, ya os digo, es la diferencia con respecto a la opinión y la dinastía que iba a venir después de Mahoma. 3. ¿Cuáles son los países chiíes y suníes? Y cómo en concreto no es que exista un enfrentamiento como tal, aunque sí hay veces se vea atenuado por estas ramificaciones, sino que también tienen unos determinados intereses comunes y esto hay que tenerlo en consideración, pero esto sería otro taller que probablemente dé. Y en último lugar, como el contexto cultural y el contexto socioeconómico siempre, 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 y al igual que en otras religiones, va a influir en los musulmanes, ¿vale? Así que iríamos ahora al segundo bloque. Muy bien, pues el segundo bloque, como os he dicho, va a estar relacionado con la relación que existe entre la religión islámica y la ley en concreto. Y aquí vamos a traer una palabra de la que se habla mucho, pero que considero no hay muchísimo conocimiento con respecto a de dónde viene esta palabra, qué es lo que verdaderamente significa y qué es lo que constituye, ¿vale? Esta palabra es la Sharia. Muchos o algunas personas habrán buscado en internet qué es la Sharia y lo que nos imaginamos en muchas ocasiones es encontrar un libro en el cual haya 55 artículos o 90 artículos en el cual vayan uno por uno diciendo cuáles son los castigos que se tienen que realizar a determinados musulmanes cuando incumplen las normas, ¿no? En plan, artículo número 1, cortar una mano cuando se roba, artículo número 2, lapidar a una mujer cuando se adúltera, artículo número 3, eso no es la Sharia, ¿vale? Es súper, súper importante que os quitéis esa idea de la cabeza y analicemos de manera académica y muy resumida qué es verdaderamente la Sharia, ¿vale? La Sharia en concreto, o sea, el significado que tiene Sharia, que es el nombre en árabe, es camino. ¿Qué quiere decir? Este es el camino a seguir para ser un buen musulmán, ¿vale? Además, Sharia en árabe también significa derecho, ¿de acuerdo? Pero no es un libro que te dice o que constituye determinados artículos para decir cómo debe actuar un determinado país o cómo debe actuar una determinada comunidad. Esto es erróneo. ¿De qué se constituye la Sharia? Como todo derecho, es decir, estamos en España, estamos en Chile, estamos en Ecuador, todo el derecho tiene diferentes fuentes. Tendrá su código penal, tendrá su código civil, tendrá su jurisprudencia, etcétera, etcétera. Con el derecho islámico pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son las fuentes? Son, en concreto, 10 fuentes, ¿vale? Aquí he puesto, un esquemita con las fuentes que son. Sí que hay algunas que cambian un poco el nombre o que dependiendo de dónde lo miréis tienen un nombre u otro, pero básicamente las dos primeras y las dos principales, y por esto son tan importantes, son el Corán y la Sunna. ¿Qué es el Corán y qué es la Sunna? El Corán ya hemos dicho que es la palabra de Dios, ¿no? Como toda la revelación que se hace a Mahoma se constituye o se junta como dentro del Corán y como que tiene diferentes partes, diferentes capítulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una parte del Corán que descendió al profeta cuando él estaba en la Meca y otra parte del Corán que descendió cuando estaba en Medina, ¿vale? Esto es un poco para intuitivo. ¿Qué pasa? Que este libro en concreto es en gran parte un libro espiritual, no un libro jurídico. Esto es importante tener en cuenta. ¿Y qué pasa? Que el Corán tampoco tiene como toda la casuística de cómo uno ha de obrar en sociedad, ¿no? Porque en parte precisamente porque la revelación es diferente en una ciudad y en otra, hay una que se enfoca más en lo espiritual, otra que se enfoca más en lo comercial, pero es una parte como muy reducida. No quiero enrollarme mucho en esto, aunque me gusta mucho hablar de esto, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es un libro que no lo sabe todo, que no se puede aplicar para justificar como todas las nociones dentro del derecho. ¿Cuál es el segundo libro que es importante? Y por eso os he dicho que es de los dos más importantes, es la Sunna, que sería la segunda fuente. ¿Qué es la Sunna? La Sunna es otro libro o otra fuente que recoge todos los consejos o todas las obras del profeta Mahoma.
Yo siempre he dicho que este libro o que esta fuente es muy parecida a, bueno, no sé si lo conocéis, pero la obra del conde Lucanor, ¿no? El conde Lucanor como tal tiene un criado y siempre le pregunta al criado pues una duda sobre cómo obrar sobre algo y el criado le da un consejo, ¿no? Pues esto es una especie de conversaciones entre el Mahoma con otra determinada persona muy cercana a él, o bien un erudito, o bien un amigo, y que le plantea siempre una duda. En plan, le plantea una duda a Mahoma y Mahoma le responde sobre cómo obrar. Todas estas respuestas están recogidas, son respuestas fiables, o sea, se ha hecho como una diferenciación y se ha hecho un análisis de cuáles es probable que sean verdaderas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es la parte que justifica y explica un poco los vacíos que existen para la interpretación del Corán en concreto. También tenemos que tener en cuenta que el Corán en ocasiones se contradice. ¿Por qué? Porque existen determinados versículos, que esto también existe en otros libros sagrados, que son abrogantes y abrogados. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay veces que el versículo posteriormente se contradice si la contradicción posterior vino posteriormente a la revelación. Esta se suspende y la que aplica es la siguiente, ¿vale? Esto es importante porque en ocasiones en la que la gente lo que hace es sacar un libro, sacar un versículo fuera de contexto y decir que esto es lo que dice el Corán, y es muy importante analizar que, uno, es un libro espiritual, dos, es un libro muy histórico porque hace muchísimas referencias a milagros, a cuestiones que pasaron en la historia, etcétera, etcétera. Y tres, no se puede descontextualizar tanto porque en muchas ocasiones pues, existe como este fenómeno del que os hablo, ¿vale? ¿Por qué son importantes estos dos libros? Y esto es como lo verdaderamente importante para no enrollarme mucho, es porque estos dos libros, estas dos fuentes, son las únicas que reconocen todos los musulmanes, ¿vale? ¿Qué pasa con las demás? Y aquí viene el kit de la cuestión. Todas las demás, ¿vale?, tienen una mayor o una menor importancia dependiendo del estado, dependiendo del musulmán en sí, dependiendo de la corriente, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones, imaginaos que tenemos una duda por resolver, el Corán no la contempla, la Sunna tampoco, no es clara, a la siguiente a la que deberíamos de ir, dependiendo del musulmán al que nos estemos refiriendo o al estado donde nos encontremos, probablemente de más importancia a una sobre la otra. Por poneros un ejemplo de en qué consisten el resto de las fuentes, para que os hagáis una idea. Una de ellas es el consenso, ¿vale? Otra de ellas es la costumbre, es decir, que se ha hecho hasta ahora. Otra de ellas es la jurisprudencia, algo comparativo. Otra de ellas es un libro de eruditos que también son reconocidos, ¿vale? Entonces, hay muchas de ellas y la cosa es que en muchas ocasiones, pues como que hay mucha discrepancia entre cuál utilizar antes y cuál utilizar después. Este debate, ¿qué es lo que crea a su vez? Para que veáis que lo de establecer la sharia es muy complicado, ¿vale? Y no es un anime. Esto crea unas escuelas jurídicas, ¿vale? Estas escuelas jurídicas son una fuente, una manera de interpretar el derecho islámico dependiendo de la zona a la que uno pertenece, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. A ver, no dependiendo de la zona a la que uno pertenece, sino que cada una de las escuelas es más común en unos países o en otros, y eso determina muchísimo cómo van a ser sus leyes. ¿Por qué? Porque anteponen una fuente sobre la otra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas escuelas? Está la Hanafi, que sobre todo es común en Asia, por ejemplo en países como Pakistán, Bangladesh. La Hanbali, que esta es muy común en la península arábiga. La Maliki, que esta es la que básicamente predomina en el norte de África y en el Magreb. Y la Shafi, que es la que predomina precisamente en el sudeste asiático, ¿vale? Porque esto es importante, porque digamos que existen diferentes corrientes con respecto a cómo interpretar la ley y cómo aplicar y realizar las leyes relacionadas con la determinada religión, dependiendo un poco de la zona y de la influencia jurídica que haya habido. ¿Esto cómo se materializa? Pues muy sencillo. Determinadas leyes, por ejemplo en el Código Civil, en el Código de Familia, vaya, o en el Código Penal, son diferentes porque la interpretación que se da a determinados escritos o la interpretación en concreto de determinadas cuestiones religiosas es diferente en unos países o en otros. Y eso en parte explica cuál es el grado de libertad en algunas ocasiones, o cuáles son las características jurídicas de un país musulmán a otro país musulmán, ¿de acuerdo? Y de esto voy a profundizar mucho más sobre todo después, pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta. La mayoría de los países de los que estamos hablando son musulmanes y en ocasiones la mayoría, o sea,
justificación que tienen que dar a cambiar una ley u otra tiene que ser religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas escuelas sí que se abre la reinterpretación de los determinados escritos. En otras, por ejemplo, en Arabia Saudí, que sí que se podría decir que hay una influencia del Hanbali, pero no exactamente porque son más wahabitas, bueno, esto es otra rama, pero no quiero entrar mucho ahí, pero sí que es cierto que hay una interpretación, una posibilidad de reinterpretación muchísimo menor. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor hay países en los cuales la reinterpretación es más posible y por tanto las leyes pueden avanzar o hay algunos cambios que no son tan complicados de realizar, como ha pasado en algunos países del norte de África, pero que no se da de la misma forma o no tienen la misma aceptación en países, por ejemplo, de la península arábiga, precisamente porque no se contempla y porque se considera que esa forma de interpretar no es la correcta. Ahora bien, ¿quién considera esto? ¿Las instituciones o la población? En muchas ocasiones ambas, en muchas ocasiones hay discrepancia, pero como que tenemos que analizar y sobre todo la conclusión que quiero daros con respecto a esto es que implantar la Sharia o la influencia de la religión en Oriente Medio existe, es un hecho, hay una relación absoluta entre ley y religión. Ahora bien, es diferente precisamente por esto, ¿vale? Y esta imposibilidad también nos va a llevar ahora a analizar el tercer punto, que es cómo funcionan en concreto determinados partidos políticos islamistas, etcétera, etcétera, cuáles son los problemas, cuáles son los objetivos de los grupos terroristas, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué es súper importante? Creo que sobre todo es importante para determinadas mociones relacionadas con derecho y religión, ¿vale? ¿Por qué? Porque en religiones como esta, como el Islam, hay muchísima interpretación y entonces no hay una unificación en parte tampoco porque como es tan abierta a interpretación por parte de los musulmanes, que es algo que le da un valor muy personal a la persona aunque la comunidad sea importante, pues por ejemplo cuando se habla en mociones de tribunales religiosos o una cuestión así, pues es súper importante saber, o incluso a la hora de la imposición de determinadas ideologías, etcétera, etcétera, es muy importante tener en cuenta cómo esta ideología, o sea, o cómo esta sharia no es algo que todo el mundo tenga en la cabeza, no es algo alcanzable, siempre es interpretable y hay muchísima discrepancia entre cómo utilizar la religión per se a la hora del derecho, ¿vale? Así que esto sería un poco como el segundo punto importante de información que tenemos que conocer para no dejarnos llevar un poco por los típicos titulares, ¿no? De estas personas quieren implantar la sharia y ya está, y alarmarnos todos, porque realmente es una palabra mal utilizada, que ha tenido una importancia significativa de una forma, o sea, de la peor de las formas, porque no se ha interpretado correctamente, y para que sepáis que existe mucha casuística y la sharia per se se aplica, o sea, existe una relación entre ley y religión en todos los países, pero de manera diferente, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Así que, bueno, y estas escuelas siempre tuvieron como, o sea, el nombre de estas escuelas es porque tenían como su propio líder que consideraba que esa era la forma de interpretar y influyó en esas regiones, para que sepáis un poco de dónde procede. Y ya pasaría al tercer punto, que sería el punto de la política y el islam, realmente entre el significado de islamismo, etcétera, etcétera. Bueno, y pasamos por último al tercero de los bloques. El tercero de los bloques es el de la relación o el de la influencia de la política y el Islam. Y para ello vamos a poner a debate una palabra importante que es el islamismo. ¿Qué es el islamismo? El islamismo es la ideología que considera que efectivamente tiene que haber una presencia del Islam dentro de las políticas. Pero cuando escuchamos la palabra islamismo nos asustamos porque indirectamente pensamos en un tipo de islamismo, que es el islamismo insurreccional. Este islamismo no es el más importante y no está, o sea, de hecho no es el mayoritario y por eso quiero hacer dos diferenciaciones entre el islamismo reformista y entre el islamismo insurreccional. ¿Qué es el islamismo reformista? Muy sencillo. Durante el siglo XX hay una especie de ideología que es precisamente la del islamismo, pero hay un grupo de personas que lo que analizan y lo que piensan es que los países árabes tienen que progresar para poder competir con el resto de los países, pero que la manera de progresar tiene que tener indudablemente la influencia de la religión. Es decir, el progreso, que es el motor que existe tanto en Occidente como en Oriente, o sea, es el mismo, pero el cómo se llega a ese determinado progreso, es decir, la vía por la cual llegamos a estos objetivos, a ser prósperos económicamente, a tener determinadas libertades, etcétera, etcétera, es diferente. Si el motor en Occidente puede ser el laicismo o puede ser el liberalismo, en Oriente Medio se llega a la conclusión de que se quiere mantener esa presencia religiosa, ¿vale? Entonces, son grupos o partidos políticos que se acaban constituyendo defendiendo entrar en las instituciones para cambiar y para hacer política real
mediante la palabra istihad. Istihad es una palabra en árabe que significa interpretación, es decir, mediante la interpretación religiosa de los escritos llegar a ese determinado progreso y que siga existiendo esta determinada influencia de la religión en estos países. ¿Dónde surge este movimiento? En 1927 en Egipto, concretamente por los hermanos musulmanes en la ciudad de Ismailía. Es básicamente al principio no es un partido político como tal, sino que es una agrupación de gente obrera, de gente que vive en esta ciudad y que tiene muchas carencias de determinados servicios que debería proveer el Estado. ¿Qué pasa? Que esta agrupación como tal, pues lo que hace es precisamente solventar esas carencias que existen por parte de la población. Es una población, la mayoría ya digo obrera, porque había como un determinado, o sea, como una determinada base del canal del Suez, ¿vale? No estaba allí, entonces pues como que era algo que se necesitaba, y bueno, hacía muchísima acción social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Que posteriormente, esto tiene como muchísimo apoyo por parte de toda la población y posteriormente pasaron a constituirse como partido político. Pero mientras tanto, sí que es cierto que en el caso de Egipto son muy, muy perseguidos. ¿Por qué? Y ahora la segunda cosa importante que tenemos que tener en cuenta en este bloque. Durante toda la historia, después de las independencias de estos países de Oriente Medio, existe una influencia de la religión en la política, es evidente. El problema es que siempre hay un establishment, o al menos en estos países hasta la Revolución Árabe, hay diferentes personas que lideran y que se han perpetuado en el poder durante muchos años. Ejemplo, Siria con Bashar al-Assad, ejemplo en el caso de Libia con Gaddafi, ejemplo en el caso de Egipto con el caso de Mubarak, ¿vale? Entonces sí que es cierto que hay como una existencia de un establishment en el que no deja de ser o que no deja de ver a los hermanos musulmanes o a esta gente que quiere formar parte de la ideología como una amenaza, ¿no? Porque hay parte de la población que les apoya y además entrarían a competir dentro del sistema para poder gobernar, lo cual le quitaría mucho poder a estas personas o a estos líderes que han estado en el poder, ¿vale? Porque esto es importante, porque a la hora de debatir acerca de la presencia de la religión dentro del Islam, creo que es importante que tengáis en cuenta, uno, que siempre ha estado, ¿no? En plan, en la política, y dos, que hagáis la comparativa entre qué es lo verdaderamente importante, que haya como un grupo elegido o que se mantenga como un establishment que ha estado durante más tiempo, ¿vale? Esto como por un lado. Entonces, ¿por qué es importante que os hable del caso de Egipto? Bueno, como sí que es cierto que se veía como una amenaza, en el caso de Egipto, por ejemplo, a lo largo de tanto del gobierno de Nasser como el gobierno de Sadat, los hermanos musulmanes, aunque son una agrupación y verdaderamente, pues insisto, todavía no son un partido político, son considerados una amenaza, son perseguidos, son encarcelados y en algunas ocasiones son condenados a muerte, ¿no? Entonces, como que esto es como los tratan en Egipto, pero también hay una propagación de esta ideología en el resto de los países. Sucede en los países de Magreb, sucede en algunos países de Oriente Medio. Entonces acaban constituyendo agrupaciones o asociaciones de personas que piensan de esta determinada forma y que consideran que efectivamente pueden tener un cambio positivo dentro del poder manteniendo esta determinada religión, ¿vale? Después de las primaveras árabes, muchos años después, en el año 2010, después de que sucedan y después de que haya como diferentes resultados dependiendo del país, no quiero entrar mucho ahí, sí que es cierto que se dice que el fenómeno que es cierto que se ha producido es que ha habido un auge del islamismo. Y cuando decimos un auge del islamismo, sí es cierto que en ocasiones ha sido un islamismo insurreccional, que es el que os voy a explicar posteriormente, pero también se refiere a que ha habido un auge de los partidos islamistas y además una victoria por su parte en aquellos países que han participado en la primavera árabe. ¿Qué quiero decir con todo esto y por qué esto es importante que lo sepáis? Si bien es cierto, se ha dado como toda esta caracterización de cuáles son sus ideologías y tal, a la hora de valorar si son como buenos o malos, no me gusta nunca valorar como en ese sentido, sino que hay que analizar algunos aspectos. Y uno de ellos es que es cierto que los hermanos musulmanes han gobernado en algunos países después de la primavera árabe. Por ejemplo, Marruecos. En Marruecos gobierna el Partido Justicia y Desarrollo y sí que es cierto pues, que accede mediante unas elecciones, etcétera, etcétera, y está gobernando a día de hoy. En el caso de Túnez también sucede con el partido Al-Nahda, que como bien sabéis es un partido que es el electo después de las primaveras árabes y que también ha llevado a determinadas decisiones que incluso tienen que ver con el progreso en materia de derechos.
Por poneros un ejemplo, en el caso de, por ejemplo, las mujeres como tal, o sea, el casamiento de las mujeres con personas que no sean de su religión, o incluso el permiso para el casamiento por parte de las mujeres como tal, pues todos estos avances que se publican siempre como progreso en algunos países de Oriente Medio, la justificación que proviene es una justificación religiosa, mediante lo que os había dicho, el ijtihad, la interpretación. Entonces, una de las conclusiones que tenemos que saber, o una de las cosas que tenemos que saber del islamismo, y es mi objetivo en este taller, es que no todos son grupos de terroristas, sino que también existen partidos que efectivamente han ganado elecciones y que en algunas ocasiones utilizan esa religión para determinados cambios políticos que pueden ser que pueden ser progresivos, ¿de acuerdo? O que pueden ser un poco más progresistas. Sí que es cierto que, bueno, que ya por acabar un poco como con el caso de Egipto y pasar al otro tipo de islamistas, para que no os penséis que me olvido el caso de Egipto, en Egipto sí que ganaron los hermanos musulmanes, pero sí que es cierto que durante los 6 primeros meses que gobierna Morsi, comienza a hacer algunos cambios en la constitución que le pueden dar como un mayor poder y entonces hay un golpe de estado y gobierna al Sisi. Llevaban poco tiempo gobernando, pero sí que es cierto que una de las críticas que se le ha hecho es pues, el querer tener como un poder o aumentar el poder que verdaderamente podía tener el primer ministro. Pero bueno, que así ya sabéis que efectivamente existe Islam político mediante las instituciones, que apuesta por las instituciones, que quiere el progreso, pero que lo quiere sin obviar esa presencia de la religión. Algo que también es respaldado por gran parte de la población que participa dentro de determinadas elecciones. Nos pasamos ahora al segundo islamismo, que es el que todos conocemos, y cuáles son las principales diferencias. Digamos que la principal diferencia entre ellos son dos cosas. El primero, el origen, es decir, por qué se da esto o cuáles son sus verdaderas motivaciones para querer un islam político y qué tipo de islam político es. Y el segundo punto, el del uso de la violencia, ¿vale? Primer punto. Normalmente estos islamismos insurreccionales, bueno, hay varios que sí que es cierto que son locales y que van a encontrar el sistema, pero bueno, voy a ir como un poco a los más conocidos, que son los grupos islamistas que efectivamente reaccionan y se constituyen como un grupo terrorista porque están en contra de la política exterior de sus determinados países y de la influencia de Occidente. Cuando digo de Occidente es de países en concreto, en estos países árabes específicos, como por ejemplo son Estados Unidos. Los dos ejemplos más importantes son Al-Qaeda y ISIS. Nos vamos a Al-Qaeda. ¿Cómo surge Al-Qaeda? Como bien sabéis, mientras había una guerra fría, ¿vale? Entre dos polos, que era efectivamente el del capitalismo por parte de Estados Unidos y el del comunismo por parte de la URSS, también existe una determinada influencia, una determinada confrontación ideológica en Oriente Medio que es diferente, que es socialismo versus islamismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con Al-Qaeda? Cuando efectivamente había una determinada influencia o podía influir o había un acercamiento del país de Afganistán en el 1979, por parte del país, un acercamiento con Rusia, esto es visto como una amenaza por Estados Unidos, ¿no? En plan, un país estratégico, puede que tenga influencia rusa, no quiero que acabe siendo un país comunista porque entonces yo pierdo poder. Estados Unidos lo que hace es coger a muchas de las personas o a personas que llamadas mujahidines de determinados países como son Arabia Saudí para luchar en contra, o sea, para entrenarles y para luchar en contra de la URSS, pero además se focaliza muchísimo en esa ideología islamista, ¿no? En plan, pues este determinado bloque lo que va a hacer es acabar precisamente con tu creencia religiosa, porque además son en su mayoría ateos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que hay o sea, no solo se les entrenan, sino que además se les acaba convenciendo de que deben hacer esto para defender un país que es musulmán, que va a tener injerencia externa, que se va a aprovechar esta injerencia externa de ellos y además que va a perder parte de la importancia que tiene la religión. Se gana esa guerra en contra de la URSS y los mujahidines y los que han luchado vuelven a sus países. ¿Qué sucede después de que vuelvan? Que efectivamente ven que la influencia que está teniendo Estados Unidos en Oriente Medio o en sus países, como por ejemplo en Arabia Saudí, es de acercamiento. Están abriendo bases, están condicionando o están pactando con el determinado gobierno determinados acuerdos de defensa. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen ellos? Y en este caso de Osama Bin Laden, que es el líder de Al-Qaeda, el fundador de Al-Qaeda, pues es como, están haciendo exactamente lo mismo por lo que luchamos en Afganistán en contra de la URSS. Entonces, si ahora mismo están actuando de la misma forma, tenemos que defender nuestros intereses. Y además consideran que el país de Oriente Medio, es decir, que sus determinados líderes
no están siendo buenos musulmanes. ¿Y por qué no están siendo buenos musulmanes? Porque se están bajando los pantalones y se están condicionando a Occidente y por ende están perdiendo parte parte de sus costumbres, de su esencia y de su poder, ¿no? Dejándoselo un poco como a los apóstatas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta respecto a esto? Que Al-Qaeda se funda, ¿vale? Y como que el origen de Al-Qaeda es una reacción a una política exterior de un determinado país, en este caso el de Arabia Saudí o el de la potencia de Arabia Saudí y su relación con Estados Unidos. Es una reacción a la influencia de Estados Unidos en una zona estratégica mayoritariamente ocupada por determinados musulmanes. ¿Y cuál es su objetivo? Es decir, ¿cuál es su solución para acabar con esta influencia? El de el Islam en la política, pero ojo, este no es un Islam mediante la ijtihad, como os había explicado antes, mediante la reinterpretación de los escritos para un progreso. Esta es una influencia de el Islam en estos determinados países mediante una interpretación o mediante el rigorismo y mediante el integrismo dentro de la literalidad de los determinados escritos. La justificación es la siguiente. Si yo cojo y yo tengo que progresar como nación y estoy siendo un mal musulmán es porque me tengo que ir a como éramos con anterioridad. Y como éramos con anterioridad es probablemente como éramos sin hacer tantas interpretaciones a lo largo del tiempo. O sea que vamos a ser súper rigoristas y vamos a ser literalistas. Y además, una de las cosas que hace este movimiento, que es político, porque lo que quiere es acabar con un modus operandi, con una situación de política exterior que se está dando en este país, además lo que voy a utilizar son un discurso religioso para que la gente se sienta identificada conmigo y también voy a hacer creer que efectivamente estamos luchando contra un opresor que está repercutiendo de una manera muy negativa a nuestra población. Es decir, que además vamos a justificar para tener al grupo de masas. Esto es como se fundamenta Al-Qaeda. Al-Qaeda atenta, después del 11S, la sociedad internacional, la seguridad internacional cambia de manera drástica, es un fenómeno histórico. Pero además, va progresando con diferentes atentados, pero una cosa importante que también surge es un tipo de ideología, otro tipo de ideología, que es el alcaidismo. Es cierto que en muchas ocasiones escuchamos que hay como diferentes países o diferentes filiales de Al-Qaeda en otros países. Esto no es del todo cierto. No es que haya como diferentes, como que haya una sede en Arabia Saudí, ¿no? Liderada por, en estos tiempos por Osama Bin Laden y que de repente tenga como diferentes filiales en las cuales actúan en todo el mundo. No, sino que esta ideología y esta justificación de actuar de esta determinada forma es muy llamativa en algunos países que sufren unas condiciones similares. Entonces se acaban proclamando determinadas organizaciones que se identifican con la ideología de Al-Qaeda, no son controladas por la Al-Qaeda de allí, ¿no? Pero que sí que es cierto que utilizan el mismo modus operandi. Como bien sabéis, a Osama Bin Laden le asesinan y posteriormente Al-Qaeda acaba perdiendo muchísimo poder. En parte, esto también se debe a las revoluciones árabes, porque efectivamente cuando el pueblo comienza a reivindicar unas determinadas necesidades, tampoco es como necesario o como que el poder o la reivindicación por parte de la violencia es muchísimo menor, ¿de acuerdo? Segundo grupo importante de este islamismo insurreccional, el ISIS. El ISIS es diferente a Al-Qaeda, las motivaciones son diferentes, precisamente se fundamenta por las consecuencias que lleva la invasión de Irak en el 2003 y en parte cómo se había quedado como el país después de, cuál era la consecuencia material del funcionamiento del país después de la actividad de Estados Unidos en ese determinado país, de cómo precisamente se había expropiado a determinados tipos de musulmanes de sus tierras, de cómo había mucha gente que había perdido su empleo, de cómo precisamente acaban con el sistema militar de Irak, ¿no? Entonces como que pero el objetivo principal, no es solo una consecuencia de una situación política, como pasa con Al-Qaeda, sino que también como que su objetivo principal es unificar a Irak y a Siria, que históricamente habían tenido muchísimas cosas en común. De hecho, se les había prometido con anterioridad el de tener
una Gran Arabia, un estado junto con Irak, ¿no? Entonces, lo que se hace es con los Altos de Golán y lo que establecen es, proponen es expandirse y establecer un propio estado nuevamente ligado por ese rigorismo por el que justificaba Al-Qaeda. Pero ahora bien, esto sí que es cierto que tienen esto tiene varios componentes que no tiene Al-Qaeda previamente. O sea, tiene un territorio, tiene una administración, y entonces se quieren constituir como un propio país y se autoproclaman como tal. Pero, nuevamente, insisto, las motivaciones son diferentes. O sea, la principal diferencia entre este islamismo es, uno, acepto las instituciones, acepto las reglas del juego y por ende participo para llegar a un determinado progreso. Dos, me creo que la gente, o sea, que las instituciones están corrompidas, rechazo la política exterior de mi país, rechazo la influencia de Estados Unidos y además justifico que es necesaria la violencia con una gran urgencia por las consecuencias que estos se cometen, o sea, que esto comete y pues además como que opto por la violencia para llegar a mis fines políticos, ¿de acuerdo? Esto es un poco como la diferenciación y creo que habría hablado de todo. Bueno, tenía una hoja donde ponía como los tipos de islamismo y como los tipos de hermanos musulmanes. Espero que este taller os haya servido mucho. Ya os dije al principio que no os iba a dar argumentos para ganar determinados debates, pero creo que sí que os he dado como una especie de conocimiento, o al menos espero haberos dado una especie de conocimiento general sobre las cosas que más se relacionan o que pueden influir dentro del debate, de determinados debates que se plantean a futuro, como son, pues eso, cómo son los determinados musulmanes, qué es la Sharia y cómo funciona la ley islámica, y en último lugar, cómo funciona la política y la relación del Islam y la política, o sea, trayéndoos un poquito cuáles son las razones de los grupos terroristas, etcétera, etcétera. Dentro de los grupos terroristas sabéis que además pues, hay muchísimas cosas a tener en cuenta, es decir, foreign fighters, las motivaciones reales, o sea, las implicaciones, el paro, o sea, hay muchísimas cosas dentro de cómo caracterizar un grupo terrorista que se pueden tener en cuenta, incluso como determinados grupos terroristas que optan por la determinada violencia, incluso proveen a determinadas minorías que no tienen acceso a determinados bienes de primera necesidad, como pasó en Al-Nusra o sea, como pasó en Siria con Al-Nusra, que era una filial de Al-Qaeda, como les proveían algunos alimentos, y entonces como que ganaban a parte de la población. Ahí ya es como otro debate, podría ser otro taller de cómo funcionan los grupos terroristas y cuáles son sus influencias, cómo son diferentes dependiendo del país, cuál es su psique, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que os haya ayudado y dicho lo cual, cualquier cosa que necesitéis estoy aquí para ello. Y os mando un besito muy fuerte y siento haber sido tan pesada, espero que sirva mucho y que no caigáis en generalidades que bueno, que siempre se agradece. Así que nada, muchos besos.